Buenos días, le habla Elio Epp. Estamos aquí en Caracas, Venezuela. Yo soy el editor de Petroleum World y estamos aquí con nuestro amigo Vladimir Villegas. Nuestro amigo Villegas es interesante ya que él ha sido constituyentista antes de la constituyente en 1999, fue diputado del Congreso Nacional y después de la constituyente fue asambleísta. Actualmente es periodista con su programa de Vladimir a la Una y un programa de radio, La Entrevista. Le vamos a preguntar el tema importante en Venezuela en este momento, que sería sobre la constituyente que está planteada de nuevo por el presidente Maduro. Vladimir, dinos en pocas palabras, ¿cuál es el problema de esta constituyente que está el presidente Maduro llamando? Bueno, el problema de esta constituyente, y aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo, es que es una constituyente que está naciendo de espaldas a la Constitución, al espíritu planteado en la Carta Magna, que establece, entre otros principios, el voto universal, secreto, directo, entre otros principios también el hecho de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y además también establece, el principio de que todos somos iguales ante la Constitución y las leyes, es decir, no puede haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos que tengan derecho al voto 1, 2, 3 o 4 veces y ciudadanos que simplemente puedan quedar excluidos del proceso de participación. Esta constituyente que quiere hacer el gobierno del presidente Maduro es una constituyente para garantizarse una mayoría que no se parece a lo que está pasando en el país. Y dime en realidad, ¿qué vamos a hacer los venezolanos para poder salir de esta pesadilla de lo que está planteando el presidente? Bueno, en primer lugar es clarificar ante el mundo que se está adelantando un proceso constituyente completamente alejado de nuestra tradición republicana, pero además de eso, también alejado de los derechos que están consagrados en la Constitución de 1999. Es una constitución o una constituyente que se está planteando para que el gobierno de Maduro busque la manera de perpetuarse en el poder sin pasar por el tamiz de un proceso electoral libre y abierto, completamente en elecciones generales, de acuerdo a nuestras propias leyes. Esto es muy grave porque de lo que se trata entonces es de construir una mayoría que no existe en el país. Y además es una constituyente de carácter corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene una inspiración en procesos que ya hemos visto en la historia, por ejemplo en el caso de Mussolini en Italia, que se garantizó por esa vía, por la representación supuestamente sectorial, una mayoría que no era reflejo de la correlación de fuerzas existentes en esa sociedad. Así que es muy grave lo que estamos viviendo los venezolanos. En primer lugar, quienes conocemos este tema nos corresponde precisamente denunciar lo que está pasando y hacer todos los esfuerzos posibles para que esta constituyente no se lleve a cabo. Por eso yo le he planteado al propio presidente Maduro la necesidad de que retire esa propuesta, porque esa es una propuesta que se hace en nombre de la paz, pero lo que va a generar es mayor confrontación y nos puede incluso llevar por el barranco hasta de una guerra civil. ¿Qué harían los venezolanos en este momento? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles serían los pasos para que los partidos de oposición, la sociedad civil salga de esta pesadilla? Pero dinos en pocas palabras. Mira, es algo que le corresponde decirlo realmente a la dirección política opositora. Yo no ando en función política, yo lo que te puedo dar es mi opinión sobre esto. Yo creo que efectivamente la sociedad tiene que luchar contra esta tentativa, porque ahí se nos va la vida a todos. Se nos van nuestras libertades, se nos van nuestros derechos, se nos va el futuro de nuestros hijos, se nos va lo que nos puede quedar de presente a muchos de nosotros. Es decir, aceptar una constituyente en estas condiciones es aceptar que en Venezuela se instaure definitivamente un régimen totalmente antidemocrático, autoritario y hasta dictatorial. Así que creo que la sociedad está luchando contra eso. Ha habido una gran represión, ha habido un trato inhumano a los manifestantes, totalmente de espaldas a lo que establecen los convenios internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos. Es una situación sumamente delicada. Ahora, yo, en lo personal, mi opinión es que finalmente tendrá que haber algún mecanismo de negociación política para que esto se resuelva, sobre la base precisamente de que volvamos al hilo constitucional, sobre la base de que se permita la realización de las elecciones que están pendientes y sobre la base de que efectivamente vayamos hacia una transición democrática. Mientras tanto, los venezolanos siguen protestando. Ayer hubo 40 heridos en una protesta
contra específicamente la constituyente. Mañana va a haber... Solamente en Caracas, porque en el interior del país hubo regiones donde sumaron más de 200 o 300 heridos. Es decir, hay una represión realmente feroz que a mí en lo personal me sorprende mucho, porque quienes están reprimiendo hoy son los reprimidos del pasado. Entonces estamos viendo a perseguidos convertidos en perseguidores, y esto es el peor castigo que le puede pasar a una persona que ha tenido ideales, es parecerse a los ideales que combatió. Bueno, los venezolanos seguirán aparentemente dentro de una agenda esta semana. Mañana marcha, el viernes marcha de las personas de tercera edad, el domingo sigue en marcha. Esperemos que esto se solucione y, como dice Vladimir, pues la negociación es la clave, ¿correcto? Así es, eso es lo que yo pienso. Claro, hay gente que es enemiga de la negociación, piensa que cualquier negociación es traición, pero si vemos la historia tanto de Venezuela como de otros procesos políticos, todo ha culminado en una negociación. Colombia, después de un largo proceso de guerra interna, llegó a abrir un proceso de paz a través de la negociación. El Salvador, un ejemplo cercano, la propia situación que se presentó en Sudáfrica con Mandela, todo culminó en un proceso de negociación. Negociación no es igual a abdicar, no es igual a renunciar principios ni a renunciar derechos. Es un proceso muy complejo, tan complejo como hacer una confrontación armada. Es muy difícil armar una negociación, y bueno, lo primero que se tiene que tener es claros los objetivos, y segundo, una paciencia del tamaño del mundo. Muchas gracias.